Comunicado por el feminicidio cometido contra mi compañera de lucha Sandra Domínguez. De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Domínguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Guayapa Mije. Por parte de su mamá, su raíz está aquí, en Ayutla Mije, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció. Nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror la muerte ya no es suficiente. Porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz. La desaparición forzada no existe por casualidad. El Estado, a través de la historia, ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes. Ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero estas situaciones no son excluyentes. Cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común, sucede lo que ha sucedido con Sandra Domínguez. Porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados en vida por Sandra. Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Domínguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años. Esto no es nuevo. El avance del crimen organizado hacia la zona Mije por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que desde hace años denuncié esa realidad. El gobernador Alejandro Murat lo negó. Ahora insistimos con este gobierno de Salomón Jara, quienes lo minimizaron, nombrándolos como situaciones aisladas de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando en todo momento de no nombrar lo que es un hecho, que en Oaxaca nos empieza a azotar el crimen organizado. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados desde hace mucho tiempo por la violencia. La gente de la cuenca lo sabe, en el Mije Bajo toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo. Esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo. Y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas. Eso ya lo sabemos. Ahí estuvimos hombro con hombro acompañándola. Pero poco se sabe de que varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado. Con ese crimen organizado que la desapareció en la zona. No son dichos. Hay nombres, apellidos, cargos y pruebas. Pero a estas alturas estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa. La prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije, es importante la participación de instancias federales para romper el conflicto de interés que tiene el gobierno oaxaqueño en el caso de la desaparición. Afortunadamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad. Estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional. No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el Estado, pero sí puedo decir
que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado. Llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos. Llama la atención que una detenida haya sido elemento policial. Llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial. Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Domínguez no acaba con su muerte. De hecho, está iniciando. Y no para ser una mártir ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados. Comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía no son casualidad. Están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermanos, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa. Y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con todas las personas que la conocieron, y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía. Porque aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción. Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios, y pedirles que sigamos nombrando a Sandra, porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Quiero agradecer especialmente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU y a los amigos y amigas periodistas que no soltaron el tema. Gracias por todo, mi querida amiga Sandra Domínguez. Agradezco ese primer mensaje con el que empezó todo. Sandra vive, la lucha sigue.